Gustavo. Daniela. Listo. Mael. Armando. Elsie. Laura. Monza. Karina. Y les vamos a exponer el tema del aborto, que como ya no tenemos una corta vida es una dolorosa muerte. Piénsalo muy bien. El aborto es un método médico sin que el embarazo. A través de la historia alrededor del mundo y en muchas religiones, las mujeres han utilizado el aborto como parte de su cuidado sano. No todas las mujeres creen que está bien abortar, pero toda mujer tiene derecho de tomar su propia decisión. Otras opciones en caso de embarazo inesperado son entregar al bebé para que lo adopte o quedarse con el bebé. Las mujeres decidimos abortar por muchas razones. No podemos mantener al bebé en este momento. Nuestros padres se enojarían y estarían desilusionados y hasta podrían echarnos de la casa. Si tenemos este bebé no vamos a poder terminar la secundaria, ni podemos ir a la universidad y nos quedaremos sin una carrera. El papá del niño o de la niña muy probablemente no va a ayudar. Tener esta niña no sería saludable ni para las mujeres y por lo tanto tampoco para el futuro bebé. No tenemos dinero para cuidar un bebé. Nos embarazamos por causa de incesto o violación. Cualquier razón que tengas para decidir a favor del aborto es una buena razón. Estos son nuestros cuerpos. Primero que sea una niña o una mujer responsables de violación sexual. Bueno, estas son como que de las excusas o razones más frecuentes que han sido como dichas o que se tienen muy conocidas por las mujeres. Estas son las principales, las que normalmente siempre se ocupan para poder llevar a cabo el aborto. Bueno, ahí se ve cómo es que en primera instancia estamos aquí donde el bebé se está desarrollando en el útero. Entonces lo que hacen es meter unas pinzas como estas y lo primero que hacen es sacar los miembros, las extremidades, perdón, para que tenga menos dificultad al tronar la cabeza. Una vez nos enseñaron un video donde las pinzas entran hasta la parte de acá. Primero les hacen esta parte de aquí y se oye cómo es que truena la cabeza cuando plantan con las pinzas. Así, y es muy fuerte. Tipos de aborto. Aborto espontáneo. Se considera aborto espontáneo la pérdida de la gestación antes de las 26 semanas, cuando el feto no está aún en condiciones de sobrevivir con garantías fuera del útero materno. Un aborto espontáneo ocurre cuando un embarazo termina de manera abrupta. Un 8 y 15% de los embarazos, según las fuentes que se detectan, terminan de esta manera, aunque un número importante y difícilmente valorable pasan desapercibidos. Existen muchas otras opiniones que dicen que incluso el 50% de los embarazos pueden considerarse fracasados y terminar de forma espontánea. Bueno, eso es cuando por naturaleza o el bebé no está bien en la matriz o no está bien fecundado de vida. Es cuando probablemente la del agua la manera natural. La mayoría de los abortos espontáneos, tanto conocidos como desconocidos, tiene lugar durante las primeras 2 semanas de embarazo y muchos casos no requieren de ningún tipo de intervención médica ni quirúrgica. De igual forma, también la inmensa mayoría de los abortos inducidos se dan antes de las 2 semanas. Es como ya decía, los abortos espontáneos son los que se dan así, digamos, naturales, y los otros son
ya muchísimo. Los espontáneos son aquellos que se llegan a conocer así como accidentalmente, haya sido por un golpe, una caída, cosas así, llegan a abortar sin quererlo. Hay otros, bueno, los tipos de abortos ya causados tienen que llevarse a cabo antes de los 3 meses. Bueno, este es un aborto de 8 semanas. Bueno, tenía 8 semanas. 2 meses. Ya, sí. 2 meses. Causas de abortos espontáneos. Las alteraciones cromosómicas constituyen la causa más común de esta alteración. El aborto espontáneo recurrente AER ha sido definido como la verificación de 3 o más AER reconocidos clínicamente. Datos epidemiológicos. Entre los factores anatómicos adquiridos están las adherencias intrauterinas, los miomas, los adenomyosis, las cirugías tubarias y endometrios, que es una enfermedad que ocurre cuando el tejido endometrial, es decir, un tejido que reviste internamente el útero y que expulsa durante la menstruación, crece fuera de él. En caso de los miomas se dice que es una asociación aborto espontáneo recurrente. Puede obedecer a factores mecánicos, tales como la reducción de la cantidad de sangre que se irriga, alteraciones en la placenta y contracciones uterinas que determinan la expulsión fetal. Es decir, estos son los que, por ejemplo, dicen, ay, es que la mujer no lo puede sostener. Es cuando el útero no está preparado para tener un bebé, entonces lo único que hace es expulsarlo porque no lo puede, la piel que recubre el útero no es la necesaria para poder sostener al feto. Bueno, esto ocurre principalmente cuando se concibe un bebé a una edad no adecuada, muy temprana. ¿Por qué? Porque sus cuerpos ahorita, bueno, nuestros cuerpos siguen en el proceso de desarrollo, y es por eso que decía que el útero no puede resistir al bebé porque no está preparado para Fumar, consumir alcohol, los traumas y el abuso del consumo de drogas aumentan las posibilidades de un aborto. Bueno, yo creo que ya lo saben desde la secundaria. Mientras estás en el estado de gestación, no puedes fumar, ni consumir alcohol, y mucho menos usar drogas. Y si lo saben, pues a lo mejor no hay un aborto de por medio en el hecho de que fumes o tomes alguna bebida alcohólica, sino que el bebé al concebirlo tiene deformaciones o diferentes traumas en su cuerpo o en cualquier parte. Aborto inducido. El aborto inducido, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, OMS, es el resultante de maniobras practicadas deliberadamente con el ánimo de interrumpir el embarazo. Las maniobras pueden ser realizadas por la propia embarazada o por otra persona por encargo de esto. O sea que muchas mujeres, para no tener el bebé, se practican, no sé, un aborto solas, ellas mismas, porque no hay necesidad de recurrir a algún médico o con alguna persona, sino que ellas mismas lo pueden hacer, como cuando se toman los test, las pastillas o cosas así. Aunque suene muy así, sí logran hacer, porque logran hacerle daño al bebé y pueden llegar a provocar el aborto. En muchos casos pueden voltearse ellas mismas para... Pueden quedar infértiles o Perder la matriz o una desregularización de la menstruación, que puede las mujeres después de practicarse un aborto casero menstruar 3 veces. Desde las primeras leyes a principios del siglo pasado, el aborto provocado ha ido siendo despenalizado en muchos países, tanto del primer, segundo o tercer mundo, y su despenalización ha supuesto en estos países una disminución drástica de la movilidad y mortalidad materna. Por practicar estos abortos ilegales, pues las mujeres pueden perder la vida. Bueno, esas son unas de las consecuencias, pues, pero como saben, en algunos países ya se ha legalizado el
está legalizado el aborto, en algunos otros no, porque existen diferentes puntos de vista. Por ejemplo, un profesor, un doctor o un abogado no va a opinar lo mismo sobre el aborto. Entonces es por eso que existen muchas controversias y en algunos se llega a legalizar. Aborto legal. Se considera aborto inducido legal cuando es realizado bajo las leyes despenalizadoras del país donde se practica. En España se considera aborto legal cuando es realizado con consentimiento de la mujer en un centro acreditado para ello y bajo uno de los 3 supuestos despenalizadores de la ley, es decir, cuando hay peligro para la salud o la vida de la embarazada por causa de violación o por malformaciones fetales. En muchos países existen leyes que permiten la realización del aborto bajo la ley de plazos de tal forma que una mujer puede interrumpir su embarazo solamente agárralo por por la libre decisión o bien puede abortar siempre y cuando ella no esté en la ley debido a que puede existir una violación, una malformación, arriesga la vida del embarazo. el aborto está permitido aquí en México para el DF. Una mujer puede abortar antes de que cumpla 12 semanas, 3 meses. Es cuando el corazón del bebé aún no late, porque menos cuando todavía no se forma bien y pues cuando ya empieza a latir el corazón, como si tú le dispararas a alguien, porque es una vida. Es el hijo. Aborto ilegal. Se considera aborto ilegal o clandestino cuando es realizado en contra de alguna de las leyes del país donde se practica. Cuando el aborto está prohibido por la ley, las circunstancias hacen que muchas mujeres busquen a comadronas o médicos que se prestan a colaborar. Pero el aborto practicado en estas circunstancias es peligroso y mantiene unas estadísticas de mortalidad y morbilidad materna infinitamente superiores a las del aborto legal. El aborto ilegal se practica generalmente en las peores condiciones higiénicas y con las posibilidades escasas de reducir con urgencia a un hospital. Es importante que antes de continuar con la decisión que tomes, valores las circunstancias a las que te puedes enfrentar. Es decir, ¿a qué se refiere eso? En algunos países, como ya se les mencionaba, no está permitido el aborto, pero pues, muchas personas lo siguen haciendo. Entonces, llegan a recurrir a lo que son los abortos clandestinos, que no cuentan con las medidas necesarias, ni muchas veces no son con médicos confiables, se podría decir así. Entonces, es por eso que existe mucha mortalidad y mucha morbilidad en las mujeres en estos países. Implicaciones sociales, legales y médicas del aborto. El Corte Superior de México afirmó que el aborto en el primer trimestre es protegido debajo de la Constitución. Eso significa que durante los primeros 3 meses del embarazo, el aborto legal, la ley de la Ciudad de México requiere que todos los hospitales ofrezcan abortos gratis a sus pacientes, aunque doctores puedan rehusar a hacerlo, bueno, hacer el procedimiento. En otras partes de México, abortos son permitidos solamente en casos de violación, cuando la vida de la madre está en peligro o cuando el feto tiene efectos graves. Como ya decíamos, solo el aborto es permitido cuando es una violación o bueno, cualquier tipo, pues es permitido el aborto. Mientras tanto, no. Implicaciones sociales. ¿Alguien me quiere ayudar a leer esto? Voy a leer. Dice, legalización del aborto engendra una mentalidad antivida que como una espiral de su muerte se agranda cada vez más, abarcando otros sectores de la vida social, introduciéndose en el sistema legal y político de una nación y alterando el concepto de la vida humana de sus gobernantes, y esto es lo que puede ocurrir en cualquier país que
que comete el error de legalizar o despenalizar el aborto. Gracias. Pero a veces las implicaciones sociales se refieren más a algo general, es decir, cómo se ve el país legalizando el aborto. Creo que la gran mayoría de nosotros vemos el aborto como algo malo, pero ya mencionado atrás, se supone el aborto solo se debe realizar en implicaciones las que se incluya a la madre, en el que esté peligro la madre o el feto, en el que haya sido por violación o incesto. Solo por eso se debe de realizar, pero hay algunos países que lo han legalizado solamente para reducir casos de natalidad, y es por eso que muchos de ellos son malos. Implicaciones médicas. Bueno, creo que está claro lo que tratamos de decir. En esta diapositiva se explica que más que nada el aborto lo debemos de utilizar como un método donde nosotros tengamos una mejor vida y le demos una mejor vida al bebé. O sea, sí, estamos de acuerdo que si tú no lo puedes cuidar o no lo puedes mantener, puedes tenerlo. Y hay parejas las que ¿sí han visto la película de Juno? ¿Algunos han visto la película de Juno? Bueno, es una pareja donde bla bla bla, le pagan todo y el bebé pasa a manos de matrimonio. Entonces, hay instancias donde pueden hacer eso, o simplemente si ustedes tienen muchas complicaciones para tener al bebé, simplemente pueden ir y decirlo a cualquier instancia médica, ya sea en el Estado de México o cualquier estado, y hacen el aborto sin tener ninguna implicación legal. Hacer un aborto casero implica tanto la muerte tuya, la muerte del bebé, y o malformaciones en pérdida de la vagina, de la matriz, y tener algunas enfermedades o hasta quedar infértil. Esto sucede no hace lo que son los abortos clandestinos y caseros. ¿Por qué? Porque como no tienen las medidas adecuadas para llevarlas a cabo, no saben bien cómo hacerlo. Hay algunas mujeres de hecho que quedan estériles o les llegan a destrozar completamente lo que son tanto interno como externamente. Bueno, para terminar, Bueno, chavos, aquí hay unas reflexiones para pensar bien las cosas antes de hacerlas en el momento, ¿no? Para evitar un aborto principal, hay que saber que existen métodos anticonceptivos. La parte del aborto te previene muchas enfermedades de transmisión sexual, la peor es el SIDA, que es mortal, no tiene cura, y algunas otras que te dejan mucho tu vida. También tenemos las fiestas. Estamos de acuerdo que no estamos, ni ustedes ni nosotros, los que estamos aquí, excepto el profesor, que estamos en una edad reproductiva. Nosotros tenemos muchas cosas por delante y cosas que hacer, y creo que debemos tomar una decisión en la cual nosotros nos vemos beneficiados. No hacer una cosa que te pidan, sino hacerlo porque tú quieres y a la edad que se debe de hacer. Bueno, y pues ya, yo creo que eso ya refiere más a decisiones propias. Si ustedes lo quieren hacer, pues nadie les va a decir que no, solo háganlo con las precauciones adecuadas, y pues son los métodos anticonceptivos. Entonces cuídense, no es beneficio para nadie nada más que para ustedes, y evitan dañar a terceras personas. Y reflexionen que después, bueno, abortar también significa matar. No por decir, ay, no lo puedo mantener, evita el hecho de que haya una muerte de por medio. Y también puedes pensar en una adopción, no sé, tenerlo, y no es deshacerse del bebé, sino dar alegría a otras personas que la necesitan. Y ya, eso es todo, y esperemos que les sirva.